Buenas tardes, les deseo un buen momento, independientemente de la franja horaria desde la que me estén visualizando. Permítanme presentarme, yo soy Rodrigo Garza Ojeda, estudiante de 18 años de la licenciatura de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y el día de hoy les hablaré justamente del movimiento de Miguel Hidalgo, a raíz precisamente de una tarea de la universidad, pero a decir verdad, las circunstancias y hechos que promptaron que yo esté haciendo esta conferencia, bueno, no quiero llamarlo conferencia, esta exposición no son tan relevantes para la misma como si lo es mi interés y convicciones a la hora de hablar de este tema. Precisamente varios me conocerán, otros no tanto, pero para los que sí me conocen, que ya estoy imaginando, quienes están visualizando esta exposición es una continuación, es la completación y el desarrollo de las ideas que yo realicé en la clase del día jueves de la semana pasada, jueves 14 de el presente mes, noviembre del año 2024. Y bueno, considero que hay un montón de cosas importantes que decir. El tema no se puede quedar en el aire, porque prácticamente la historia nos incumbe a prácticamente todos, independientemente de edad, sexo o oficio o pertenencia gremial. Y justamente la independencia es todavía más vital para la comprensión de la sociedad, así como del fenómeno mismo de la historia, si es que a la historia le podemos concebir algún tipo de filosofía de la misma. Y bueno, esa exposición tiene por tarea explicar más o menos de forma envolvente según cierta cantidad de bibliografías interpretadas de la forma más objetiva y con la mejor convicción por su servidor, yo, pero también hacer una crítica de estas a medida que se desarrolla la narración, una crítica en ciertos puntos, y a partir de esa crítica exponer lo que yo creo que verdaderamente exponer una filosofía de la historia propia, que creo que es relevante para estos tiempos. Bueno, permítanme empezar compartiendo la presentación con ustedes. Bueno. El movimiento de Miguel Hidalgo, 1810 a 1811, por Rodrigo Garza Ojeda. Precisamente en lo concerniente a la exposición de hoy, solo expondré dos temas del temario, es decir, las reformas borbónicas en la Nueva España y los acontecimientos concernientes a 1808, ya que precisamente esto sentará las bases del marco contextual sobre lo que se desarrolla el movimiento de Miguel Hidalgo. Y los siguientes dos temas, Miguel Hidalgo, el hombre, y hechos, trayectoria y naturaleza del movimiento de Miguel Hidalgo, del 10 a 11, del siglo XIX, lo trataré en una siguiente exposición. Y finalmente, el quinto tema, el legado, lo tocaré en un tema aparte, en una exposición aparte, precisamente hablando del legado ideológico, historiográfico, para el desarrollo de nuestra nación,
que es particularmente relevante con este movimiento y con este personaje que es considerado el padre de la patria de nuestra nación, la mexicana. Aunque bueno, hay algunos autores que no lo consideran así, pero bueno, yo sí lo considero, aunque tal vez no un héroe, sí un prócer, que es eso, tiene a cierta medida, cierta forma, cierto valor. Y bueno, tengo una extensa bibliografía, Heriberto Frías, Episodios Militares Mexicanos, editorial Porrúa del 87, González Juan, El impacto de la independencia en la América Latina, Revista de Historia Latinoamericana, número 2, 2022, páginas 23 a las 123-145, Ilustración e Independencia de la ITAM, Departamento Académico de Estudios Generales. Precisamente las páginas 93 a 140, debido a que echaré mano principalmente del escrito de Luis Villoro, sobre la economía y los procesos de las reformas borbónicas en la Nueva España, en la época de las reformas borbónicas, el crecimiento económico, 1750-1808. Enrique Krause, Siglo de Caudillos, Colección Andanzas, Segunda Impresión, del 94. López María, El pensamiento político de la independencia, Revista de Estudios Históricos, número 3, página 197 a la 220. Luis Villoro, La Revolución de Independencia, tercera edición, imprimido por el Fondo de Cultura Económica, 2022. Y De la Plata a la Cocaína, 5 siglos de historia económica de la América Latina, 1500 al 2000, del Colmex. Y precisamente en esta conferencia, por los temas elegidos en esta exposición, hablaré únicamente, lo que se expondrá, echar a mano de el escrito de Juan González, del compendio de la ITAM, del escrito de María López y principalmente el de Luis Villoro, y el compendio de la ITAM, ya que precisamente son los que más abarcan de forma más global o coyuntural el tema de estas reformas. A todo esto, y antes de empezar la presentación, me gustaría agradecer bastante a los que me ayudaron a la elaboración de esta exposición, tal vez no a la hora de realizarla o de hacerla, pero sí aconsejándome y discutiendo un poco del tema a la hora de tocar las bibliografías y tal. Agradezco al historiador Oscar Tamés, a Mario Treviño también y principalmente a César Morado. Estoy bastante agradecido con ellos, precisamente por prestarme su tiempo y poder platicar un poco sobre este tema. Y a la hora de las recomendaciones de la bibliografía, que aunque si bien por temas de tiempo no he podido revisar de forma completa, espero poder hacerlo ya en el futuro y igual volver a elaborar una exposición sobre este tema, pero con las bibliografías que me recomendaron ellos e integrarlas en esta exposición. Bueno, empecemos. De reino a colonia. El 11 de septiembre de 1714, el sello de la cristiandad fue roto. Los Borbones se hicieron con el trono de la hispanofonía. Desde ese momento, la gargantuesca masa, que era la mitad de la cristiandad, transitó forzosamente y de forma paulatina a la modernidad. Comenzó el periodo de las reformas borbónicas, de lógica ideológica despótica ilustrada, amén del origen francés de sus implantores.
Estas reformas mutaron el mundo hispano con el fin de rentabilizar las posiciones de los Borbones que les legaron los Austrias. Precisamente vemos que el 11 de septiembre sucede el primer hecho coyuntural que nos concierne, que es la victoria del bando Borbón en la guerra de sucesión española del 1701 a 1714, y es precisamente el 11 de septiembre que finalmente cae Cataluña, bastión Austria, y a partir de este hecho se firma el Tratado de Utrecht, que moldea principalmente el mundo sobre el cual se va a desarrollar la modernidad, y que paulatinamente esto va a dar paso, va a eclosionar en lo que viene siendo el mundo moderno de los siglos XIX y XX. El programa ilustrado necesitó de la reforma del Estado para que pudiera llevar a la realidad sus objetivos y valores. Y así sucedió, todo tomando como el modelo la Francia contemporánea a esa época, y en la que los ilustrados franceses ya habían puesto asalto reformador. La lógica de despotismo y de delegaciones no se abolió, pero fue enormemente debilitada, puesto que ningún poder debía ahora exceder el que podría conferir el monarca o el Estado. Y eso precisamente hace referencia a la lógica del absolutismo desarrollado más o menos previamente en el siglo XVII, antes que el XVIII, y que tiene importante relieve a la hora del tratamiento de este tema. Y justamente vemos que va a chocar con la lógica, podríamos decir, medieval de las delegaciones, porque propiamente recordemos que en la pugna del surgimiento del Estado moderno, que el Estado absolutista fecunda bastante este acontecimiento, está el decaimiento del orden medieval o de lo que llamaríamos el antiguo régimen. Al virrey se le contrarrestó con las intendencias. A la iglesia, especialmente el clero secular, máximo banco de capitales y espíritus de la tierra hispana, se le puso en estado de sitio. Y bueno, precisamente varios acontecimientos como las mismas guerras de religión, el desarrollo mismo de los estados, las necesidades que el desarrollo hacía surgir, fueron los que promptaron la elaboración o el desarrollo de estos estados absolutistas. Debemos de tener en cuenta algo muy en claro, y es que el virreinato de la Nueva España no se constituía como colonia, se constituía como un virreinato, es decir, un reino semi-independiente. Y me podrán decir, bueno, es que esas son añagazas de abogado. Y yo les contesto que no, porque esto adquiere un decisivo sentido cuando vemos el sistema legal de aquella época, y especialmente el de inicios del siglo XIX, porque prácticamente la legalidad que se confiere a partir de esta lógica medieval es la que va a configurar los procesos políticos, primero iniciados por el Ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808, y que Miguel Hidalgo va a heredar en gran parte. Porque claro, no es lo mismo el sistema legal, porque la legalidad le otorga un estatus a las cosas, que va a tener, por ejemplo, el Congo belga al virreinato de la Nueva España. Y precisamente ese sentido de semiautonomía va a irritar bastante a la nueva monarquía española, la de los Borbones, y por eso estos pondrán gran asalto y gran sitio ante esta enorme construcción, enorme estructura que era la España virreinal.
Y precisamente una de las instituciones más relevantes era la Iglesia, que aunque se le pueda achacar muchas cosas, su importancia es vital en el antiguo régimen. En 1917 se le prohibió a la Iglesia la fundación de nuevos conventos en América. En 34 se le prohibió aceptar más novicios durante 10 años. En 54 se le prohibió a las órdenes la redacción de testamentos. En 67 los jesuitas fueron expulsados del reino a razón de su adhesión al Papa, su riqueza y su influencia en la educación superior. La verdadera resistencia americana frente a la península fue aquí donde se manifestó. A la expulsión de los jesuitas le sucedieron rebeliones y revueltas contra esta, rápida e implacablemente suprimidas. Eso significó un hito. Las penas alcanzaron también a la eclesis disidente, perpetuada eficientemente por lo que representó el núcleo del ejército profesional novohispano. Las milicias y columnas naturales ya no eran ni legítimas ni de fiar. Bueno, precisamente el estado de la iglesia en esta época, precisamente al ser una institución que abarca tanto poder y a estar directamente fusionada con la estructura del Estado, era la que para los Borbones, siguiendo su lógica más absolutista, que este absolutismo luego va a promptar de alguna manera lo que viene siendo el ateísmo, esta lógica va a chocar y precisamente por eso se le considera a la Iglesia desde las reformas borbónicas como una enemiga del Estado, ya que en esta se confieren bastantes privilegios que le otorgan gran operatividad en lo que viene siendo la sociedad de esta época. Y precisamente hablo que esto es un hito debido a la influencia, a la autonomía y al poder que tenía esta institución, también la tenían, lógicamente, la que los componen, los individuos, precisamente los jesuitas, quienes, por primera vez en la historia de México, fueron perseguidos de forma implacable por el Estado. Es decir, aquí ya vemos una coyuntura. Precisamente 400 jesuitas fueron expulsados de la Nueva España, unos 60, poco más de 60 fueron ejecutados, y unos 100 arrestados, otros 100 más o menos fueron condenados a trabajos forzados, y al resto sí se le expulsó de forma eficaz y efectiva. Pero claro, la institución que lo hizo, y esta parte precisamente de la lógica del Estado absolutista, del Estado semimoderno, es el ejército profesional, ya que en la Nueva España, las milicias, el ejército local era compuesto principalmente por milicias, unas 5,000, para inicios del siglo XVIII, pero precisamente para cumplir la expulsión de los jesuitas, fueron introducidos 2 batallones de infantes de la península, los cuales fueron responsables de ejecutar esta expulsión, así como la supresión de los movimientos disidentes ante esta proclama. Precisamente a partir del establecimiento de estos 2 regimientos se desplegaría lo que viene siendo el ejército profesional virreinal. El ejército profesional lo heredamos precisamente de esta época. Para finales del siglo XVIII, el ejército pasó de ser de los 5,000 milicianos a una estructura más o menos irregular, pero más o menos si bien profesionalizada y estandarizada, de 30,000 hombres. La reforma continuó visceralmente. Al poco de 67 se legisló contra los fueros del clero.
La Real Cédula sobre enajenación de bienes raíces y cobro de capitales de capellanías y obras pías para la consolidación de vales reales de diciembre de 1804 envenenó definitivamente las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Esta cédula minó la base y sustento económico de la Iglesia. Mandó recoger, como préstamo, el capital que se sacara de la venta de los bienes raíces de la Iglesia, así como el capital circundante que poseía en el virreinato. Empero a esto, los bienes raíces en la Nueva España pertenecientes a la Iglesia se contaban por poco, al contrario que el capital líquido de la Iglesia en este lugar, es decir, censos, capellanías y obras pías, unos 45 millones de pesos de la época, más o menos equiparables a dólares, cuyo rédito se presentaba a agricultores, mineros y empresarios, bajo prenda de hipoteca y pago de réditos. El grueso de la economía novohispana ahora estaba obligada a pagar de forma forzosa sus préstamos lo antes posible, cuyo dinero se redirigió a los mutados gastos de la metrópoli. Especialmente la economía agraria, dígase la manufactura, el pequeño propietario y el hacendado se vieron afectados. Es decir, porque la Iglesia confería estos préstamos principalmente no solo a lo que se podría decir como las clases altas, sino también a las clases más humildes, ya que era hasta cierto punto la única forma por la que se podía conseguir préstamos accesibles para el grueso de la población. Desde los pobres, bueno, los relativamente pobres campesinos, que esto de su pobreza depende un poco de la época en la que se vea, de la época de la colonia, hasta empresarios criollos. Recordemos que en esta época la Iglesia, por su influencia, tenía lazos prácticamente con todas las clases sociales de la Nueva España. Y es precisamente este hecho el que fue tan vital para, por una parte, incrementar los ingresos de la metrópoli, sacados a partir de la Nueva España, y por otra parte, empobrecer relativamente lo que viene siendo el grueso de la población no hispana, independientemente de la casta o la raza o lo que se quiera ver. Porque, como ya he dicho, esto afectó prácticamente a todos los que se endeudaron con la Iglesia. Independientemente del rango social, porque en la clase alta, en la clase baja y en la clase media, se encontraban prácticamente todas las castas de la Nueva España. Había criollos ricos, criollos pobres, criollos clase medieros y así con todas las demás castas. Precisamente, uno de estos criollos que resultó severamente afectado por esta Real Cédula fue el hermano de Miguel Hidalgo, hermano, amigo, casi prácticamente íntimo de cuyos nuevos compromisos económicos derivados de esta cédula lo llevaron primero a la pobreza, después a la locura y después a la enfermedad, lo que terminó de forma horripilante con su vida, cosa que Miguel Hidalgo presenció y tal vez sea una de las razones de su enconado resentimiento contra el orden colonial. Colonial, porque prácticamente antes de las reformas borbónicas, cuando yo digo colonial me refiero a las reformas borbónicas, antes de estas reformas la Nueva España no era una colonia, que ese es uno de nuestros grandes mitos que se nos enseña y se nos inculca, casi se nos impone. La ofensiva reformista tomó un tono más escabroso al tiempo que atacó el poder del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. Perdió el monopolio del comercio doméstico con la creación de las leyes de libertad de comercio y el establecimiento de otros consulados antagónicos a es decir, como el de Veracruz. Sus colaboradores, los alcaldes mayores, debido a su corrupción y relación
con estos primeros fueron suprimidos en 1786, quienes, como el virrey, fueron afectados en favor de los intendentes. Las intendencias fueron esta especie de provincias que fraccionaron lo que viene siendo el reino de la Nueva España, pero que no afectaban a lo que venían siendo los reinos internos o capitanías internas a este reino. Véase el nuevo reino de León, o la capitanía del Yucatán. Existían estas, pero también existían las intendencias, y estas como un modo de suprimir o minar el poder de estos primeros poderes, de esas instituciones que les he comentado, tanto virreinos como demás corporaciones. Bueno, y un detalle más sobre prácticamente este consulado de comerciantes. Estaba importantemente conformado por criollos, así como por españoles. Precisamente sería, y adelantando, haciendo spoilers, si así lo queremos llamar, que es algo extraño, no es historia, no se le puede llamar a un spoiler en este tipo de narraciones, porque se supone que es un hecho ya aquecido y que ya se conoce bien. Bueno, sería precisamente un español liderando demás españoles pertenecientes a este gremio, los que en 1808 organizarían un golpe de Estado contra el Partido Criollo encabezado por Primo de Verdad, Talamantes y, sorprendentemente, el peninsular virrey Turrigaray. Precisamente, y esto va a venir de la mano más adelante con un tema, pero tengamos bien en cuenta que las clases sociales estaban eran diversas. Tenemos que entender que cuando vamos a tocar o abordar un tema tan grande como lo viene siendo la Nueva España, tanto poblacionalmente, geográfica, e históricamente, debemos de comprender que a una estructura tan gigantesca como lo era la de esta época, política, económicamente, legalmente, le suceden lo que viene siendo, debemos de tener en cuenta que le van a suceder y que va a contener, lógicamente, contradicciones de igual envergadura a su tamaño, es decir, monstruosas. La colonia nunca fue una entidad continua o coherente en su morfología, si así lo queremos llamar, y si con esto comprendemos tanto la forma del Estado, su historia, los hombres que le componían, así como sus lógicas económicas y demás. El punto en común entre estos grupos afectados fue que eran compuestos en su mayoría por criollos. El carácter semiautónomo que revestían a través del delegacionismo los convirtió en un blanco de las políticas centralistas de los Borbones, reemplazados en muchas ocasiones por una nueva generación de ilustrados y modernistas, muchas veces siendo españoles estos también. El ataque más evidente fue la purificación de la Real Audiencia de estos, segundo órgano civil en la Nueva España, solo por detrás del virrey. En 69, el grueso de la audiencia, de la Real Audiencia, estaba compuesta por 6 de 7 oidores criollos y 2 de 4 alcaldes del crimen criollos. Para 79, solo 4 de los 9 oidores era criollo, y estos ya no poseían ningún puesto a la hora de abarcar los títulos de alcaldes del crimen. Ahora, solo un tercio de los puestos de la audiencia y salas capitulares fueron accesibles para criollos. En 86 se creó la ordenanza de intendencia para restar influencia y facultades a la audiencia sobre la hacienda pública. También sería esta primera, la ordenanza, y no la segunda, la Real Audiencia,
la institución que prepararía a los funcionarios y a los burócratas, siendo los altos funcionarios ahora nombrados por el exterior, es decir, por la metrópoli. Y esto viene precisamente a colación por a manera de crítica de las teorías marxistas que usualmente se esgrimen en la universidad a la hora de tocar este tema, ya que principalmente el marxismo considera que tanto el absolutismo como el Estado absolutista son una herramienta de la clase media a la hora de establecer su poderío y de expandirlo, lo cual esta especie de historia totalitarista, totalizante, y que está sumamente supeditada a el desarrollismo y el positivismo marxista, es completamente ilegible a la hora de tocar prácticamente cualquier tema que se salga de este molde, porque estas teorías son esencialmente una plantilla que no nos sirve para nada para comprender la historia. La historia es sumamente diversa. Y como ya he dicho, no se puede totalizar algo que es sumamente diverso y que es incontinuo en su estructura y desarrollo. Precisamente, y recordando la academia, el miércoles de la semana pasada, un día antes de tocar precisamente esta exposición, en la clase de Edad Moderna, vimos a un autor, Perry Anderson, que justamente en su libro El Estado Absolutista, expresa estas ideas marxistas. Y permítanme leer. Página 12. Los cambios en las formas de explotación feudal que acaecieron al final de la época medieval no fueron en absoluto insignificantes. Por el contrario, son precisamente estos cambios los que modifican la forma del Estado. El absolutismo fue esencialmente eso, un aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal, destinado a mantener a las masas campesinas en su posición social tradicional, a pesar y en contra de las mejores que habían conquistado por medio de la amplia conmutación de los cargos. El Estado absolutista nunca fue un árbitro entre la aristocracia y la burguesía, ni, mucho menos, un instrumento de la naciente burguesía contra la aristocracia. Fue el nuevo caparazón político de una nobleza amenazada. Y precisamente esta tesis es la que se nos inculca a seguir críticamente a la hora de tocar prácticamente el surgimiento de todos los estados modernos, ya que esto es sumamente incoherente. Tanto la teoría, esas dos teorías, que directamente es de Marx y también la de Anderson Perry, ambos son marxistas, obviamente, a Marx lo va a hacer, pero son completamente ilegibles a la hora de hablar de la historia de la Nueva España y de las reformas borbónicas en particular y del Estado absolutista en general, ya que se deben de conocer precisamente en cada caso donde se presentó este fenómeno, los acontecimientos y la lógica, así como los hechos que formaron estos periodos y estos acontecimientos. Precisamente lo que les acabo de leer, son formas de historia plantilla, la cual es completamente infecunda y responde más bien a intereses ideológicos sobre lo que viene siendo el oficio de la historia y del historiador. La primera tesis, la marxista, la que refiere a que el Estado moderno absolutista, el Estado absolutista semimoderno y el moderno son simplemente una herramienta más de lo que viene siendo la incipiente burguesía o clase media, es una mentira, ya que como vemos precisamente en el caso de la Nueva España, son precisamente estas reformas modernizadoras las que atentan contra la clase media.
Los marxistas también consideran que la burocracia es también otra de estas herramientas de la clase media. Esta vuelve a ser una mentira, ya que como bien vimos, lo que viene siendo la clase media en esta época, la clase esencialmente la criolla, pero también la española, esencialmente objetivada en la facción española del gremio de comerciantes de México, se vieron fuertemente afectadas por estas reformas y perdieron un montón de influencia en contraposición con la naciente burocracia, que la burocracia realmente fue salida en este caso de esta reforma a partir de una clase más o menos irregular de gente bien estamentada en la sociedad, tanto nobles, así como personas sin los privilegios de la nobleza, sin esos títulos, que fueron implantados en la Nueva España en contraposición de lo que viene siendo las ya consolidadas instituciones que aupaban los criollos. Recuerdo que se me cuestionó el día de la exposición acerca de este tema y bueno, lo expliqué, pero no dudo que ante esta explicación, ya que aquí se están objetivando varios datos, pero se están dejando fuera muchos otros, ya que confío también en que mis lectores, en que mis oyentes van a leer, van a confiar y buscar las bibliografías que yo proporcioné a la hora de elaborar esta exposición, para que ellos simplemente revisen que esto es cierto. La historia totalizante, la historia plantilla, es inaceptable, y más en la academia, ya que precisamente en la academia es donde más resulta propicio la ideología marxista, así como sus planteamientos sobre la historia, que aún así resulta muy incoherente, que precisamente para que cuando se nos habla de historia, o lo que más se nos impone sobre historia sea maquinaciones, producciones y teorías y tesis no hechas por historiadores o por teóricos de la historia, como lo podría ser un Paul Ricoeur, un Lefebvre, Braudel, sino precisamente por ideólogos de ideologías, valga la redundancia, como lo podría ser Marx, como lo podrían ser las tesis liberalistas o liberales de alineación liberal sobre la historia. Aquí de esto yo estoy pensando en un Antonio Escotado, en su célebre libro ya despotricado por Jesús González Maestro, Los enemigos del comercio. En 76 fueron los tesoreros y oficiales que manejaban las cajas reales, pero aún más decisivo fue el de los alcaldes mayores. Esta última medida fue popular, ya que eran viciosos, corruptos e impopulares los alcaldes mayores. Y los funcionarios que pretendían reemplazarles, los funcionarios prácticamente impuestos por la corona pertenecientes a la burocracia, eran su antítesis. No obstante, a su implantación, una serie de calamidades desbarajustaron la jurisdicción de estos. Ante su impotencia operativa, se refugiaron en los mismos vicios que sus predecesores. Cuando el movimiento estalle en 1810, el criollo y humilde, y los humildes, los verán como una extensión de sus enemigos. Y recordando un poco a lo que viene siendo estas teorías totalizantes, ya revisé la de Anderson, ya la critiqué, pero ahora va la de Marx, que ve esencialmente, fue la de Marx la que critiqué, y ahora voy con la de Anderson, que fue la que les leí previamente, ya que considera el absolutismo, el estado absoluto, como una reacción del antiguo régimen de una supuesta aristocracia
por mantener sus privilegios, lo que aquí resulta completamente una tesis completamente enloquecida, ya que si bien importantes remanentes de la aristocracia indígena eran relevantes en la época que estamos revisando, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, no poseían para nada la relevancia o ocupaban tantos puestos como si lo hacían estos estamentos, esta raza que era la criolla. Y aún así, esto no es tan escandalizante para el caso que estamos estudiando, como si que esta teoría asume que la economía novohispana era prácticamente medieval o del antiguo régimen perteneciente a un orden de ese calado, que esto es una mentira falaz, esto es aberrante, ya que precisamente al ser una estructura tan grande, tan diversa, la Nueva España de esta época, también lo era su economía, así como el reparto estamental de los oficios, de los trabajos y de las jerarquías económicas. Estoy pensando que tan solo por dar un ejemplo, la diversidad de la economía de las zonas mineras, de las industriales, porque sí, mucho se le achaca a la Nueva España de no ser precisamente un centro industrial. No sé, tal vez será porque para el periodo en el que se desarrolla la Nueva España no existía la industrialización y tal vez acaeció 50 años antes que esta, tal vez. Pero precisamente la Nueva España aún así sí contaba con un muy importante y granado sector semi-industrial. Precisamente Luis Enrique Florescano, habla sobre esto, sobre las fábricas como las de tabaco y cigarros, precisamente a colación de los estancos promovidos por las reformas borbónicas y la metrópoli, que tan solo esta fábrica contaba con 6,000 trabajadores, todos humildes, todos semi-asalariados, pero claro, ese solo es un simple ejemplo de la diversidad económica con la que contaba la Nueva España. Prácticamente por provincia o región, tanto actual como de esa época, se veía una economía sumamente distinta y que se complementaba entre sí o que también rivalizaban entre sí. Es por eso que no podemos tomar a la Nueva España como esta entidad ultralineal y súper coherente. Y mucho menos podemos aceptar que la economía de la Nueva España era medieval, ya que principalmente residía en otros aspectos económicos. A partir de las reformas borbónicas, lo sería la extracción del oro, el comercio con las Filipinas, bueno, eso es de antes, el comercio de las Filipinas, también con la metrópoli, el comercio también interno de las propias provincias. Y bueno, este tipo de acontecimientos, que simplemente considerar a la Nueva España una entidad medievalesca o antiguo regimenesca, desvela una gran ignorancia y casi mala fe por parte de quien esgrime estas tesis a la hora de hablar de nuestra historia. Bueno, y aquí he hablado ya de forma breve sobre las reformas borbónicas, pero seguiré hablando de estas ya más ubicadas en lo que viene siendo finales del siglo XVIII e inicios del XIX, ya que en las anteriores diapositivas estaba más bien ubicado en la mitad del siglo XVIII. Camino a 1810. Las nuevas reformas arrojaban ilustración a chorros. Cada uno de los nuevos hombres que nombró propagaba la modernidad. Y yo aquí estoy pensando absolutamente en los burócratas, en los altos burócratas y los bajos burócratas nombrados por la colonia, digo, por la metrópoli, perdón.
Pronto, la máxima institución educativa del reino, la Iglesia, se contagió también, y por ende, al estar constantemente bombardeada, la clase criolla se impregnó de estos ideales. Recordar que la Iglesia, a partir de las reformas borbónicas, tanto en la Nueva España como en la Vieja España, no pierde su sentido barroco, por así decirlo, de las teorías y de la filosofía desarrollada a partir de las instituciones religiosas de la época de los Austrias, pero a partir de la llegada de los Borbones sí se liberaliza o se moderniza, si así lo queremos ver, enormemente, ya que precisamente empiezan a circular cada vez más conceptos, palabras de índole afrancesado, porque yo emparento al afrancesamiento de esta época con la modernidad y más o menos como génesis de la ideología liberal. A todos esta nueva generación de teólogos, entre ellos Miguel Hidalgo, que se ve fuertemente influenciados por estas nuevas ideas que traen consigo los Borbones. Podríamos decir que prácticamente la ideología o la filosofía que compone a los miembros de la Iglesia, que recordar que a su vez estos educan tanto al pueblo como a los criollos, la clase o la raza o estamento que después hará la independencia, podríamos decir que es 60% escolástica, suarista, vitoriana y 40% moderna. Muchos de estos criollos eran hidalgos, que recordar el sentido etimológico de la palabra hidalgo, hijo de algo, es muy representativo del mismo Miguel Hidalgo, pero que esto lo veremos en la siguiente exposición. Y que precisamente adquieren el grueso de la población criolla este estatus de hidalgo, que prácticamente es, es una forma muy mayugada, podríamos decir que es la clase media baja, es una forma muy mayugada, de una clase que antaño tuvo gran influencia política y económica, pero que en tiempo presente, precisamente el que estamos estudiando, más tiene su estatus, más se le confiere su estatus, ya no a partir de sus perdidas riquezas, porque ya no las posee, sino a partir de la lógica estamental de la sociedad en la que vive. Los hidalgos de la vieja España podría ser toda la aristocracia que cae por X o Y en situaciones de semipobreza, pero que aún así conservan sus títulos nobiliarios. En la Nueva España serían los criollos con una situación económica muy venida a menos, pero que conservan su estatus de, como ellos mismos se denominarán, gentes de bien y sumamente ilustrados. Precisamente como el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Independientes del trabajo manual, aún les quedaban la mayoría de los puestos del Estado de segunda categoría, decisivamente los ayuntamientos, que para 1808 acapararon. No obstante, no era suficiente. Los puestos de primera categoría en el Estado que se les habían sido arrebatados eran su anhelo, porque sólo así se podrían separar de la hidalguez, ya que estos trabajos, estos puestos, eran los que precisamente conferían una paga mayores a las que poseían en estos segundos puestos. Esta paga inherentemente los encadenaba a ese estatus de hidalguez. Entusiastas con las nuevas ideas ilustradas, la desaparición de su posición era solventada con el optimismo del futuro mejor. El usufructo que ellos generarían sería el mismo de la patria, porque ellos se veían como sus representantes ante los primeros intrusos, solo soportables por la lealtad al monarca.
Y con esos primeros intrusos yo me refiero a estos burócratas peninsulares. Ellos son la inteligencia del reino. Si para el criollo rico la centralización del reino es un tumor irritante a sus negocios y a su operatividad en la sociedad, para el criollo pobre serán no otra cosa estas restrictivas, sino prueba de la ilegitimidad del sistema en el que vive cuando se dé el rompimiento definitivo de los criollos con el sistema, que ya lo veremos más adelante. El estamento inferior de la sociedad, compuesto de todos los pueblos y castas habidos, carece de la ilustración de los hidalgos, pero se ve dividido entre los beneficiados por el orden borbónico y los que no lo están. Los que no lo fueron solo comparten con los hidalgos la misma miseria. Ante su imposibilidad solo fecundarán los proyectos de los primeros, los hidalgos, pero su ignorancia los deformará de forma trascendental. Y aquí yo me estoy refiriendo al movimiento de Hidalgo, ya que precisamente será la adición de estas muchedumbres, lo que Hidalgo llamará el pueblo, ya que Hidalgo considera la muchedumbre que lo sigue como el pueblo, y el mismo razonamiento de estos, lo que modifique trascendentalmente el movimiento de Miguel Hidalgo y lo que lo dotará de la forma tan característica que tuvo. Los humildes afectados fueron principalmente los coaligados al campo y emprendedores independientes. Labradores, indios rurales y rancheros se vieron afectados por la crisis agrícolas y epidemias sucedidas entre el 79 y el 86. Y ojo a esto, rancheros, esto también refiere a lo que viene siendo los criollos. La creación de estancos de productos de consumo afectó al grueso de las clases bajas, que, aparte de tener sus trabajos, hacían pequeño comercio y producción de sus productos, seda, tabaco y puros y cigarros principalmente. Eso se agravó con una marea de nuevos impuestos a las tiendas misceláneas populares, es decir, las pulperías. Recordar que un monopolio no solo es el que puede vender, sino también dónde puede vender, quién puede vender, cuándo puede vender, bajo qué circunstancias puede vender y dónde puede vender. Y precisamente recordar que la mayoría de tanto lo que se podría considerar como protoobreros, prototrabajadores, tanto principalmente en entornos urbanos, no solo se dedicaban a su oficio, sino que también se manejaban como otro sustento económico, el pequeño comercio, como lo puede ser la producción, la planta, la producción propia de cigarrillos, del tratamiento del tabaco y tal. Justamente al revocárseles sustento, otro pequeño sustento económico, bueno, pequeño más o menos, se les atenta sumamente contra su economía y esto va a ser una de las razones por la que estas muchedumbres van a seguir a Miguel Hidalgo. Precisamente en su plan de gobierno, y que tal vez me esté adelantando demasiado, pero creo que es prudente mencionarlo, Miguel Hidalgo va contra los estancos, contra todos los órdenes impuestos por los Borbones que atenten principalmente contra la economía o contra las operaciones económicas de los criollos y en menor medida de las personas humildes, la muchedumbre, las hordas que siguen a Hidalgo, el pueblo. Toda industria que compitiera con la española era prohibida. Solo sobrevivientes y prósperas estas, porque a menudo las autoridades ignoraban dichas restricciones, es decir, viñedos, vino y seda. México fue el último lugar del imperio en recibir la concesión del régimen de libre comercio. El objetivo no era dejar que las riquezas de esta región, de esta geografía, desbordaran al imperio en sí, lo que perjudicó a sus agentes. La Nueva España era el lugar de economía más diversa, productivo, y rico de la monarquía hispánica, y precisamente su naturaleza, debido a su composición fáctica,
era la que la hacía tan poderosa y que podía desbalancear tanto el orden económico a lo interno de la monarquía hispánica y que podría comprometer o empobrecer otras zonas del imperio, como la misma península. Y aquí lo vemos con la abolición y destrucción de viñedos y la prohibición de la elaboración de vino, principalmente en las provincias internas de Oriente. Pero esto no se sucedió de forma efectiva, precisamente porque los mismos virreyes comprendían la imposibilidad de hacer estas reformas, la destrucción de estas industrias y economías, así como estos sectores, ya que ellos mismos, aunque no eran criollos, muchos sí lo eran, muchos virreyes, pero muchos otros no, y en su estatus de virrey, es decir, covirrey, se veían comprometidos con esta tierra. Y por eso mismo, así como si destruyes la base económica de tu reino, no te servirá de nada y tal vez tu misma vida peligre, es por eso que principalmente los virreyes fueron los más opuestos a la implementación de estas políticas. No todas las corporaciones y estamentos no hispanos vinieron a menos. Cuando la corona restó influencia a unas, se los confirió a otros estamentos y corporaciones. En general, todos los cuerpos beneficiados de diversa índole y posición, muy en particular el de la minería, fueron el baluarte del virreinato durante las jornadas independentistas. La descarada necesidad de los afrancesados de convertir el reino en un ente rentable se evidencia por la reinversión en la industria minera. Se creó un tribunal especial para ellos en el 76, para los mineros y su gremio. La fundación de un banco minero en 84, una escuela de minería en 92, etc. Muchos comerciantes afectados por otras reformas, principalmente los comerciantes del gremio de México, decidieron redirigir sus capitales a esta industria, fecundándola. La nueva escuela de minería formó a los mineros y propagó las tecnologías y las ciencias de este oficio. Incluso se les dotó de un consulado. Vinieron a llenar el puesto que los comerciantes de la Ciudad de México habían perdido. Las altas pagas y buena remuneración de este trabajo mantuvo al minero común virginal ante las penurias de sus primos de las ciudades y el campo, principalmente indios mestizos y criollos rancheros, agricultores y tal. No en balde, una de las milicias voluntarias que mejor combatió a los insurgentes, el Batallón de Patriotas de San Luis, fue compuesto por mineros. Fueron los dos batallones de infantería, denominados como los tamarindos, que bien los menciona Heriberto Frías, y que se les denominó así por el color de sus chaquetas, que era color rojo o cafezoso. Y bueno, aquí justamente vemos estas tres gráficas acompañadas de la extracción de un texto que precisamente nos dan a ver realmente cuál era la naturaleza de lo que viene siendo la economía minera de la Nueva España y que nos ayudan muy útilmente a desmentir este aberrante mito sumamente difundido en toda la sociedad, principalmente, bueno, no sé si me meta en problemas al decir esto, pero en los sectores más ignorantes del profesorado, de todos los órdenes, que los españoles solo vinieron a extraer recursos y oro y tal. Bueno, precisamente, y esto lo hago pensando en otro profesor marxista que tengo y que precisamente los compañeros de clase que estén viendo esta exposición ya sabrán a quién me refiero. Se mitifica demasiado la extracción de oro en la Nueva España y las supuestas brutalidades que esta conllevó, pero no se ve para nada algunos otros aspectos técnicos. Permítanme hacer un pequeño corte.